es verdad que es una novela que mucha gente me lo ha dicho, no tiene mucha relación con la primera, ¿no? En cuanto a la temática. Incluso ha habido gente que le gustó mucho el manuscrito de Avicena. Aquí hay algunos lectores que tuve el honor de conocer en el Orfeo, ¿no? Y me dieron muestra de que les había gustado mucho. Y a algunos de mis lectores que les gustó el manuscrito de Avicena, cuando me han ido a ver a la segunda ocasión, pues incluso se han sorprendido, incluso no se han llevado de la novela, ¿no? Porque el tema franco es un tema complicado de vender, ¿no? Y yo tengo una espinita clavada, ¿no? A mí me gusta la novela histórica, y el manuscrito de Avicena es prueba de ello, ¿no? Es una novela en thriller actual mezclado con novela histórica del siglo XI, siglo XII. Y es la trayectoria que yo quiero seguir, ¿no? Me gusta la novela histórica. Pero yo tenía una espina clavada, yo quería hacer algo sobre el franquismo, yo quería contar algo a la gente